Un saludo especial a todos los estimados amigos que nos observan y nos siguen en estos videos. En esta ocasión vamos a seguir resolviendo algunos problemas sobre geometría, referido al tema de polígonos. El primero dice, si la suma de los ángulos internos de un polígono es 2880 grados, calcula el número total de diagonales. En este caso, para calcular el número total de diagonales necesitamos esta propiedad, n por n menos 3 sobre 2, donde n es el número de lados. Quiere decir que debo calcular n. Para calcular n debemos usar el otro dato, donde dice la suma de los ángulos internos. Entonces la suma de los ángulos internos por propiedad también es igual a 180 por n menos 2, de donde reemplazando los datos que nos dan, en este caso nos dan este dato para suma de los ángulos internos, que es 2880 grados, 2880 grados, igual a 180 por n menos 2, de donde este 180 pasa a dividir, será 16, 2880 entre 180. Y el n menos 2 va a quedar en esa parte, y pasando el 2 al otro lado, tendremos que n vale 18. Si n vale 18, entonces yo ya puedo hallar el número de diagonales. Es 18 por 18 menos 3 sobre 2. 18 menos 3 es 15. 18 entre 2 es 9. 9 por 15. Entonces diagonales igual 135. 135 diagonales. Veamos el siguiente problema. ¿En qué polígono el número de diagonales es igual al triple del número de lados? Entonces, nos está diciendo que el número de diagonales D es igual al triple de N, siendo N el número de lados. Por propiedad también sabemos que D es N por N menos 3 sobre 2, de donde este es igual a 3N. Simplemente simplificando los N's, vamos a tener que N vale 2 por 3 pasa a multiplicar, sería 6, y este menos que está sumando pasará, o perdón, que está restando pasa a sumar. Entonces eso será 9. En este caso es un polígono de 9 lados, o llamado también nonágono. Vamos a ver que nos están pidiendo el número de diagonales. O sea, calcula el número de diagonales que se puede trazar desde un vértice de un polígono regular, si la medida de un ángulo externo es igual a 18 grados. Entonces, el número de diagonales desde un vértice, recordar, siempre es importante saber qué voy a calcular, y para ello qué elemento necesito conocer. Es n menos 3, donde n es el número de lados. A partir de un vértice yo puedo trazar n menos 3 diagonales. Esto quiere decir que debo calcular n. Para ello, debo usar el enunciado que me dice, desde un vértice, si la medida de un ángulo externo, o sea, un ángulo exterior, dice que es igual a 18 grados. Pero la fórmula de ángulo exterior es 360 sobre n, igual a 18. De donde n pasa a multiplicar al otro lado, va a pasar simplemente a multiplicar, y el 18 va a pasar a dividir. De donde hacer esa operación tendremos que esto vale 20. Si n vale 20, entonces el número de diagonales que puedo trazar desde un vértice es
20 menos 3. O sea, eso es 17. Calcula la suma de los ángulos internos del polígono que tiene 54 diagonales. En este caso, nos piden hallar la suma de los ángulos interiores. Como hemos visto, como hemos dicho, eso es 180 grados. 180 grados por n menos 2. Quiere decir que debo calcular o debo conocer cuánto vale n. Para ello, dice, tiene 54 diagonales. Me está diciendo que el número total de diagonales sea n por n menos 3 sobre 2, que viene a ser la fórmula, es igual a 54. O sea, n por n menos 3 sobre 2 es igual a 54. Haciendo las respectivas operaciones tendremos n al cuadrado menos 3n, 2 por 54, 108. Como es una ecuación de segundo grado, debemos igualar a 0. Ese 54 por 2, 108, debe venir en primera parte. Debe transponerse el término. Entonces, 108 grados, 108 grados igual a 0. De donde, buscando la respectiva solución por el método que ustedes ya conocen, el método del aspa, será 12 por 9. Haciendo la distribución correcta de sus signos, y si observamos, ese término da efectivamente menos 3. Al multiplicar y al hacer la comprobación sale menos 3. Entonces diremos que n menos 12 es igual a 0, de donde n vale 12. El otro está descartado porque es negativo y como se trata de lados, no debemos tener en cuenta. Entonces, la suma de los ángulos interiores será 180 por 12 menos 2. Y el 12 menos 2 es 10, entonces la suma será 1800 grados. Tenemos aquí otro problema. Dice, ¿cuánto mide el ángulo interior de un polígono en el cual al aumentar entre su número de lados, el número de diagonales aumenta en 15? En este caso, nos pide hallar un ángulo interior, la medida de un ángulo interior. Recordar, para esto necesitamos entonces conocer, para calcular un ángulo interior, la fórmula o la propiedad que dice n menos 2 sobre n. Entonces debo calcular cuánto es n. Para ello debemos usar la otra condición. Dice, nos habla de dos polígonos. El polígono 1 dice que es del lado n. Si tiene el lado n, su diagonal n será n por n menos 3 sobre 2. Y también me habla de un polígono 2. El polígono 2 dice, aumenta en 3 su número de lados. Entonces ya no será n, sino n más 3. Quiere decir que su diagonal 2 debe ser n más 3 por n más 3 menos 3 sobre 2. Entonces, ya tenemos los dos datos, los dos polígonos y sus respectivas diagonales. Entonces podemos establecer la relación que dice, el número de diagonales aumenta en 15. Quiere decir
que en este segundo polígono ha aumentado en 15 su número de lados, número de diagonales, dado que aumentó en 13 el número de lados. Quiere decir que entre el número de diagonales del polígono 2 y el polígono 1 hay una diferencia de 15. Entonces, al reemplazar esos valores, diremos n más 3. N más 3 por n sobre 2 menos n por n menos 3 sobre 2 debe ser igual a 15. Entonces, haciendo las respectivas simplificaciones y operaciones, tendremos n al cuadrado más 3n menos n al cuadrado, menos por menos es más 3n, igual a este 2 que es denominador común, pasa a multiplicar, sería 30. Simplificando los n al cuadrado, tendría 6n. 6n de donde n va a ser igual a 5. Entonces, conociendo esto, ya podemos calcular un ángulo interior. Un ángulo interior, entonces, es 180 por 5 menos 2 sobre 5. Por simple operación que podemos hacer de esto, 5 menos 2, 3. 180 entre 5, 36. 36 por 3, 108 grados.